Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Argentina que necesitamos, el programa de Julio González Infran aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar. Hoy vamos a seguir hablando sobre la temática que naturalmente Julio maneja de manera extraordinaria por su trayectoria, naturalmente, no solamente desde el punto de vista sindical en el ámbito de la Marina Mercante, sino como profesional del mismo. Y hoy vamos a ocuparnos de los remolcadores propulsados a gas, los remolcadores de puerto, que ese será el tema que nos va a llevar a hacer un análisis con Julio a través de distintos gráficos. Para aquellos que nos siguen a través de la pantalla, tendrán la posibilidad de ver justamente detalles y aquellos que nos escuchan en la radio, bueno, vamos a estar explicando de la mejor manera para que todos nos comprendan. Hola Julio, bienvenido nuevamente a la Argentina que necesitamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Marcelo? Buenos Muy bien. días, buenas tardes, en realidad. Bien. Bueno, un tema interesante que recuerdo en tu paso por la gestión sindical, lo presentaste hace varios años cuando estamos sumando a Miguel Ángel Enríquez. Por otra parte, te digo, Julio, que se está sumando a la charla del programa y le vamos a dar la bienvenida. Pero decía Julio que el tema del remolcador propulsado a gas cuando iniciaste estos temas, no estaba muy vigente esta cuestión del cuidado del medio ambiente, no tenía la cuestión tan común como ya hoy lo es, que hoy la verdad que se maneja con mucha más amplitud, y bueno, fue sin duda es un adelanto en la materia, ¿no? Sí, en realidad este proyecto nace como consecuencia de la preocupación que teníamos nosotros en el gremio en su momento y compartíamos con muchos dirigentes del sector, el tema del costo operativo de los barcos que los armadores nos achacaban, que los costos nuestros eran elevados y que por eso ellos no podían ser competitivos. Pero cuando nosotros íbamos a los números, nos encontramos que en realidad el problema era la presión impositiva que tenía el sector, que le dejaba fuera de competencia con respecto a la otra bandera. Pero en ese transcurso de gestiones, eh, nos encontramos con que para reducir costos realmente, el gran problema que teníamos nosotros era el costo del combustible. Mm. Y a eso se le sumaba la cuestión de que apareció en la Argentina toda una corriente de pensamiento con respecto a la ecología. Argentina había firmado un acuerdo internacional donde se sumaba a la lucha contra el cambio climático y apareció entre nosotros todo el tema de los gases de efecto invernadero. Y a medida que nosotros empezamos a trabajar en este desarrollo, empezamos a investigar, nos encontramos con que los remolcadores a GNL era una solución muy importante para la Marina Mercante Argentina y por supuesto para la Marina Mercante de la región, que está Ujú. padeciendo en este momento la concentración de buques que producen muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ah, claro. Julio, ¿me Nosotros permitís tratamos de sumar combatir. a Enríquez, que está con Ah, nosotros, sí, bueno, bueno, para perfecto. que se sume Miguel a es la el charla? ingeniero listo, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Bienvenido. ¿cómo Un está placer. Julio y el periodista que está? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va, Miguel? Si quiere sumarse con cámara, naturalmente lo invitamos a que participe y por lo pronto lo estamos escuchando muy bien. Pero aquí estamos conversando con Julio, seguramente escuchó en el arranque un tema que hace algún tiempo se presentó en la sociedad, que son los remolcadores propulsados a GNL, a gas natural licuado. Y bueno, esa es la temática. Así que lo sumamos a la charla y lo dejo en contacto ya directamente con Julio, ¿eh? ¿La cámara ya me tomó? No, no, Miguel, no te estamos viendo. Tenés que apretar el simbolito No, de cámara por ahora en lo tu... estamos escuchando, pero no lo estamos viendo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Decía Julio, mientras esperamos que Miguel Ángel se sume con la cámara. Bueno, en el mundo desde el año 2011, la comunidad internacional venía adoptando medidas técnicas y operacionales de carácter obligatorio en materia de emisiones de CO2 a través del organismo internacional, que es la OMI,
que baja normativas para que los buques vayan reduciendo cada vez más sus emisiones de CO2. En el transporte fluvial internacional, para la navegación hidroviaria, no hay aún directriz en ese momento, estamos hablando ya de 2018, regionales que consideren la eficiencia energética. Por lo tanto, nosotros en nuestra hidrovía Paraná-Paraguay propusimos que se deberían considerar estas cuestiones y empezamos a explicar lo importante que era la emisión de CO2 en los barcos. Hemos hecho un estudio y llegamos a la conclusión de que por gramos de CO2 por tonelada de kilómetro era la siguiente. El camión generaba entre 60 y 150 gramos de CO2 por cada tonelada de kilómetro. El tren generaba 14 a 18 gramos por cada tonelada de kilómetro de CO2 y el convoy de barcazas en este momento generaba entre 3 y 5 gramos de CO2 por cada tonelada de kilómetro. Por eso nosotros ya decíamos que el transporte fluvial era el más ecológico del sistema actual. Si nosotros, por el contrario, sumáramos barcazas o remolcadores con efecto del GNL, para transportar con el sistema del GNL, teníamos la siguiente característica. Como el gas tiene un mayor poder calorífero, se logra disminuir la cantidad de combustible requerida, se llega a ahorrar hasta un 68% en el valor del combustible, en el costo del combustible, y a su vez ese tipo de energía es más barato, lo que traduce un ahorro del 70% del bunker, que es el combustible que usan los barcos, y cerca de un 30% menos de costos operativos. O sea, es más económico y además se utiliza menos combustible. Los buques propulsados a GNL ofrecen varios beneficios ambientales. La emisión de azufre y de partículas se reducen prácticamente a cero. Hemos propuesto este proyecto para que en la Argentina se fabrique en nuestros astilleros estos barcos para poder trabajar en la hidrovía. Me gustaría que el compañero Enrique explique un poquito más. ¿Me escuchan y ahora se me ve, Julio? Perfecto, Sí, 10 puntos, ¿eh? ahora se ¿Sí? te ve. Sí. Bueno, el proyecto de remolcadora GNL que lo desarrollamos junto con Julio y Fran, y en los aspectos que resaltamos de ese proyecto se refiere a las ventajas y que tiene en primer lugar, para la Argentina, es decir, para el país. En segundo lugar, para el armador, las ventajas, es decir, para los empresarios, y la ventaja que tiene para el medio ambiente. Es decir, que tiene aristas de ventajas en varios puntos. Respecto a la Argentina, bueno, todos sabemos que tenemos nuestra hidrovía copada por la flota del país hermano, de Paraguay, y no tenemos flota. Entonces, con esta tecnología hemos estudiado con Julio y el equipo de que nos poníamos competitivos. Es decir, desde ese punto de vista, al país le convenía traer esta tecnología. Al armador, ampliando lo que dijo Julio, tiene, es decir, desde el punto de vista empresario, una serie de ventajas de operativas y de costos y que se ahorra utilizando el buque AGNL. Y desde el punto del Acuerdo de París 2015, del cual Argentina es signatario, tenemos las ventajas de la polución mucho menor. A veces las autoridades veían en el remolcador como una fuente pequeña de, de- de evitar contaminación por la potencia y por la cantidad, pero cuando se les explicó que en Rosa Fe, que tenemos que sacar la carga de la Argentina, de granos y de harina de soja, resulta que hay entre 3 4 o 5.000 buques por año. Entonces es un punto de contaminación muy alto. Entonces la Argentina tiene que apuntar a sacar ese problema, porque es un problema que se nos va agravando con el tiempo. Cuando empezó a hablar Julio de estos temas, nadie pensaba de que iba a repercutir en el bolsillo del armador o de los empresarios. Y después la naturaleza nos demostró que sí. Es decir, cuando tuvimos las grandes inundaciones, las grandes sequías, es decir, no es gratis el violar el espacio
y atacar con CO2 y todo eso. Alguna factura a la naturaleza le está pasando. Y bueno, ahora nosotros, esta es una herramienta importantísima porque circula dentro de la hidrovía que está dentro del país. El tema de remolcadora GNL es posible, es financiable y bueno, quedo a la espera de algunas preguntas puntuales o ampliación. Bueno, Marcelo, Sí, si, perfecto. si nosotros si comparamos, por ejemplo, de acuerdo a lo que decía el ingeniero, los estudios que hemos hecho, fíjese una cosa, en el caso de la emanación del CO2, la reducción con el remolcador GNL, con respecto a la misma potencia generada que se obtiene frente a los motores alimentados gasoil o por fuel oil es de un 23,9%. Y en el caso del gasoil es 26,32% en el caso del fuel. Para tomar conciencia de la real reducción, veamos la disminución en valores a lo largo de un año, por ejemplo, de la explotación de un sistema de este tipo. Para el caso del gasoil, asciende a 112.587 kilos de CO2 que emite un remolcador durante el año a la atmósfera. Y en el caso del fuel es de 132.453 kilogramos en el caso del fuel que emite el remolcador a la atmósfera. La reducción con el GNL de todos estos sistemas, la reducción es del orden del 98,54% de estos valores y en valores absolutos a lo largo del año es de 25.000 es 25.000 kilogramos menos que los demás tipos de combustible. O sea, nosotros necesitamos tener un desarrollo de esta característica en nuestra hidrovía y liderar Argentina, tendría que liderar este tipo de desarrollo tecnológico para combatir el efecto invernadero, para aumentar nuestra capacidad de transporte de carga en la hidrovía y para al mismo tiempo ser también mucho más competitivo, ya que, como decía, es mucho más barato que el combustible, que el gasoil, y además nosotros tenemos GNL, nosotros tenemos vaca muerta, nosotros podemos producir muchísimo GNL. O sea, tenemos el combustible, tenemos los ríos, tenemos la tecnología. Cuando hablamos del modelo de país y cuando hablamos del país que necesitamos, estamos hablando de estas cosas, ¿eh? Porque esto nosotros hemos intentado ponerlo en marcha en la época de Macri, hemos llegado hasta el Banco Nación, hemos conseguido empresas que estaban dispuestas a, eh, a asumir el crédito que se necesita para construir un remolcador de esto. Nos han prometido que sí, que no, le pidieron 200.000 papeles a la empresa y quedó en la nada. La verdad es que es tremendo. Cuando no hay voluntad política no se puede hacer nada en este país. Y tengo un ejemplo para esto, actual. Hace mucho tiempo que el movimiento obrero hemos hecho movilizaciones, reclamos en todos los foros con respecto al impuesto a la ganancia. Y fíjese una cosa hoy, que hay una voluntad política, más allá que sea por una cuestión electoral, se aprobó la ley para eliminar el impuesto, la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. O sea, se pudo hacer porque hubo voluntad política. Entonces, necesitamos tener una voluntad política para cambiar el modelo de país y poner en marcha este tipo de desarrollo y de inversiones para transformarlo en un país con transporte ecológico, un país competitivo y un país con mucha fuente de trabajo, porque la construcción de los remolcadores y de barcazas genera muchísima fuente de trabajo en nuestros astilleros. Enrique, ¿qué más podés decir al respecto? Sí, sí, Marcelo y Julio, y todo esto que estamos diciendo, nosotros lo hemos plasmado con una herramienta concreta, es decir, ¿cómo puedo aprovechar todas estas ventajas que estamos describiendo? Lo que hemos hecho es desarrollar directamente un remolcador y que no quede solo en la palabra. Entonces armamos el proyecto, lo estudiamos
y hemos visto remolcadores de 6.000 HP y otro de 4.500 HP para la hidrovía Paraná-Paraguay, adaptada a este río. Es decir, no es un remolcador que es los mejores remolcadores para estas condiciones de nuestros ríos. Y llevan barcaza entre 30 y 40 barcazas, es decir, que son para empuje de cargas importantísimas, donde ahí sí compite, pero no es que compite, supera largamente al ferrocarril y a los camiones. Estos motores son especiales, no se hacen en la Argentina, y llegamos a unos convenios con Wärtsilä de Finlandia, que nos proveía la tecnología y los motores. Es decir, que el desarrollo está hecho y está plasmado en planos concretos, y a su vez tuvimos que hacer unas gestiones con Julio en Prefectura Naval Argentina, porque había un vacío legal para contemplar esto. La ley argentina no contempla este tipo de buque. Logramos sacar una serie de disposiciones, después de arduo trabajo con la parte técnica de Prefectura Naval, donde estos planos que hemos hecho estructurales y presentado a Prefectura fueron analizados, hechas las correcciones y observaciones que ellos hicieron, y ahora están aprobados para construcción. Es decir, no se concreta la construcción por los problemas políticos que indicó acá el compañero Julio, pero desde el punto de vista técnico no es solamente un impulso o un entusiasmo. Le dimos forma con la herramienta concreta que se puede hacer. En ese avance, Julio nos dijo, ¿y por qué no hacer pruebas de estudios de otros buques? Porque nació inicialmente con el remolcador. Ya que lo teníamos, nos entusiasmamos, empezamos a investigar y hemos proyectado también dragas, que es muy importante para la hidrovía Paraná-Paraguay, y dragas modernas con el sistema IHC, es un sistema muy moderno, nada más que propulsada a GNL. Es decir, el campo es vasto y se hizo, es decir, que no es que solamente quedamos en propuestas y después vamos a estudiar y hacerlo. No, vamos con la carpeta, con los planos, pero con los planos constructivos y aprobados por la Autoridad Marítima Argentina. Está claro. Le pregunto tanto a Miguel Ángel Enríquez como a Julio González Infran, si todas estas cuestiones no se concretan por una, digamos, posibilidad de falta de voluntad política, porque más allá de que esto requiere una inversión, evidentemente esto está y los planos están hechos y digamos, la estructura para llevarlo adelante está incluso hasta aprobada por esta cuestión que marcaba de esta aprobación que hacía falta en el ámbito de la Prefectura Naval Argentina. ¿Es por falta de voluntad política? ¿Es por desconocimiento? No sé cuál de los dos quiere contestar primero. Y bueno, Perdón, la parte política que la conteste Julio, después sigo yo. bueno, en realidad falta voluntad política y la decisión económica también depende de la voluntad política. Fíjate vos que cuando el gobierno nacional se decidió a invertir los miles de millones de dólares para hacer el gasoducto porque necesitaban tener ese gasoducto ya que los costos del gas se iban a las nubes y Argentina seguía importando gas, se hizo la inversión, se llevó adelante la obra. El problema es la conciencia política que se necesita para poner en marcha esto. Para dar una idea, por ejemplo, si consideramos un árbol que puede absorber promedio 10 toneladas al año el CO2, en el caso del camión equivale a 2.500 árboles anuales. Considerando la vida útil de un remolcador en 12 años, esto equivale a un bosque de 30.000 árboles de absorción promedio. Mirá si no es ecológico el sistema nuestro desde el punto de vista con el combate contra el cambio climático. Pero además es altamente rentable porque podemos mover 40.000 toneladas de carga por cada viaje que haga este remolcador y ahorramos un 68% en el costo de combustible. Ahora, el remolcador se cotizó en su momento en un astillero para su construcción en 14 millones de dólares. La verdad es que 14 millones de dólares no es una inversión muy grande para si hay voluntad política de poner en marcha. Nosotros ahora le tenemos que pagar YPF 16.000 millones de dólares por el juicio que hemos perdido. O sea, la plata es una cuestión de tener una política adecuada y gestionar
correctamente para poder poner en marcha. Hay empresas en Argentina que tienen avales suficientes como para encarar esta inversión. Es una cuestión de voluntad política. Ahora Enrique explica la parte de los costos. Estos costos fueron expresados junto con los planos y los estudios donde hemos presentado o disertaciones que hemos hecho en distintos lugares. Se hizo como un diagrama de cash flow que es típico en los estudios de esto, y nosotros logramos demostrar la amortización en 12 años de financiación, con 2 años de gracia. El armador o el empresario que emprende esto lo va pagando a los 2 años con la misma carga, año a año. Es decir, es financiable y paga porque el mismo producido del sistema lo hemos introducido en las variables económicas, y es decir, no es algo que el Estado va a perder, que el Estado tiene que invertir o que el Estado tiene que determinar algún estudio. Directamente se le dio todas las herramientas. Entonces, desde el punto de vista del estudio técnico y desde el punto de vista del estudio económico, está hecho el trabajo y está totalmente demostrado. Por eso es esto que manifestó Julio de papelerío se refiere a los fideicomisos que se hacen por el Banco Nación, que financia este tipo de productos o de emprendimientos tecnológicos, y tenían todas las herramientas para hacerlo. Es decir, nadie llamó a decir, pero acá hay un error, o por qué esto, explíqueme. Directamente se fue rechazando, y ahí nosotros nos fuimos dando cuenta, ya teníamos una percepción, pero ahí nos confirmaron de que el problema no era ni que los planos estaban mal, ni que los motores no servían, o nada, no había necesidad nadie, era la parte política, que no estaba la decisión de hacer ese emprendimiento. Adelante, Julio. Bueno, cuando hablamos del país que necesitamos, estamos hablando de estas cosas. Necesitamos un país que priorice el desarrollo tecnológico y productivo en Argentina. No una demagogia permanente de reparto de subsidios y con políticas electorales sin un plan de desarrollo de gobierno. Este es el modelo que nosotros propiciamos. Nosotros propiciamos, cuando hablamos del desarrollo productivo, además proponemos la herramienta, tenemos los planos, tenemos los estudios, tenemos la capacidad técnica para poner en marcha este tipo de cosas. Así que la idea es que nuestros dirigentes, si es posible ahora, el próximo gobierno, algunos de estos dirigentes que están postulándose, tomen esta bandera para poder ponerlo en marcha para la Marina Mercante Argentina, que tanta falta no hace. No tenemos más barcos. Hoy discutimos soberanía en el río, pero nosotros no lo ocupamos. Discutimos soberanía en el mar y nosotros no lo ocupamos. Estamos perdiendo nuestras riquezas por no ocuparnos y no poner en marcha la estructura productiva aprovechando esa riqueza. Esta es la cuestión. Por eso creo que tenemos que cambiar el modelo. En todas las gestiones que hicimos, Marcelo, nosotros, no quedamos en una declamación o en una exposición, sino que interactuamos de forma directa y llegamos a los ministros. Nosotros nos reunimos personalmente con el ministro Culfa, con todos los ministros, y explicamos así que no había un filtro de que decir que no le llegan las cosas, ¿no? Estaba en el máximo poder de decisión. Nosotros llegamos a esas reuniones en el Congreso, pero no con un diputado allá del montón, sino con los presidentes de las cámaras. Estuvimos, es decir, con todas las autoridades argentinas, nos conocían, nos hablábamos, pero nos hablábamos y tomábamos un cafecito, pero no tomaban esa decisión. Cuando Julio les explicaba siempre del tema de la soberanía, que era algo que se llenaba en boca, incluso después vino el tema del Canal Magdalena, el ejemplo que yo le presentaba a los ministros es el siguiente. Lo que nos pasa en la industria naval, en la hidrovía, es como si nosotros hiciéramos autopistas, rutas, pero con una ley de que los camiones tienen que ser de otro país, no pueden ser argentinos. Eso es lo que pasa en la realidad, que nos pasa en la hidrovía. ¿Por qué? Porque no hay leyes, no hay armado un sistema donde prohíban traer buques usados. Con respecto al GNL, ese problema no existe, pero con respecto a otro tipo de buques sí.
Entonces, ¿dónde está nuestra soberanía? Si lo que vamos a hacer es dragar para que vengan de otros lados, eso tiene un costo que a las autoridades les tuvimos que explicar y con números. Es decir, Argentina, esto no le sale gratis. Argentina le está pagando entre 5, 6 o 7 mil millones de dólares por año en fletes al extranjero para que nos traigan la carga y para sacar la carga. Es decir, ese costo va en contra de nuestro país, pero ese costo no es financiable. Antes de que el buque salga, hay que poner la plata. Son 7 mil millones de contado que estamos poniendo todos los años. Con esos Ahora yo 7 digo, mil ¿no? millones, ¿cómo? La gente, digo, la gente que es especialista en el tema, ¿no? Porque me imagino que quienes ocupan cargos vinculados con el área marítimo fluvial a nivel gubernamental deben saber, si no, deberían ocupar otro puesto. Digo, teniendo en cuenta o imaginando que saben de esta cuestión, ¿cómo puede ser que esto que estamos contando, que hay que darle determinada cantidad de dinero al flete para que un barco extranjero ingrese al país y se lleve la mercadería argentina, teniendo la posibilidad de nosotros tener nuestros propios barcos construidos por astilleros argentinos, no lo hagamos y tengamos que perder semejante cantidad de dinero? Acá hay o desconocimiento o, permítame dudar, hay otras cuestiones que van más allá del desconocimiento. Creo que soy bastante claro. Sí, bastante claro. Ambas cosas se dan en este caso. Hemos Exactamente. interactuado con gente con muy, pero muy baja conocimiento en estos temas, lamentablemente, y en otros hemos chocado con intereses, obviamente, ¿no? Julio puede explicar mejor esto porque es el que llevaba la batuta en ese tema. La verdad es que son las dos cosas. La ignorancia de los funcionarios y la corrupción de los funcionarios. Y los intereses que se oponen a este tipo de desarrollos porque son los que nos sacan la carga a nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Justificado no muchas veces este problema de que prefieren el transporte extranjero y no el argentino. Cuando hubo la licitación de YPF por el transporte del tramo de combustible del tramo de Barranquera a San Lorenzo, que lo ganó una empresa, esa empresa que propuso en su licitación tener remolcadores GNL, que después no lo cumplió, y las barcazas, que tampoco la tenía, la mandó a construir a Paraguay, no a la Argentina. Entonces, cuando se hizo el planteo de protesta y todo lo demás, el empresario explicó: lo que pasa es que en Paraguay tengo crédito para construir la barcaza, económico, me sale mucho más barato, no tengo conflictos de ningún tipo y me sale mucho más barato construir, a pesar de que tengo que tomar crédito, la barcaza en Paraguay que hacerlo en Argentina. Es decir, el modelo de país que tenemos, la política fiscal que tiene el modelo de país y la falta de una política adecuada para ordenar todo este tipo de problemas hace que la industria vaya para atrás, vaya para atrás. La única industria que en el sector que más o menos está funcionando es la parte de la pesca. ¿Por qué? Porque en la pesca ningún país de la región compite con nosotros en el tema de la pesca. Y, y la competencia en la pesca se da, la discusión de fondo se da en si traer los pesqueros que están usados y que dejan de operar en Europa, de Argentina, o construirlo en Argentina. Y más o menos la cosa se va equilibrando. Pero en lo fluvial estamos totalmente fuera de todo el sistema. No solamente eso, ahora además tenemos conflicto con los socios de la aerovía por temas que realmente son insólitos, ¿no es cierto? Discutimos por un peaje. En realidad es la falta de política, como hablamos en otros programas. Claro. Yo creo que nosotros necesitamos claramente funcionarios que entiendan del problema y que por lo menos tengan asesores lo suficientemente capacitados para decirle: mira, este camino es el mejor que tenemos que tomar, esto funciona de esta manera, esto funciona de la otra manera. Bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido mucho en los gobiernos que hemos tenido, ni de un lado ni del otro. Esperemos a ver qué pasa con los gobiernos que vienen. Nos El quedan otro tema 3 minutos, importante, Miguel. No sé si quieren hacer un cierre o hacemos una pausa
y nos extendemos un poquito más en la conclusión final. Esto como ustedes quieran. No, yo creo que hemos explicado bastante. Bueno, así que Tomás. lo escuchamos a Miguel, que estaba justamente haciendo uso de la palabra. Sí, nosotros lo que tenemos también con respecto a Paraguay puntualmente, también lo tenemos con Bolivia y Brasil, es una famosa palabra que se conoce en la jerga como asimetrías de países. Y esas asimetrías han llevado no solo a este sector, sino a varios sectores, cosas que ya escapan a nuestras manos del proyecto en sí, del GNL u otro, que consisten en lo siguiente. Paraguay fomenta su industria, está adentro, necesita salir al mar y tienen lo que Julio siempre repetía, ese famoso 10-10-10, que es el 10% de IVA, el 10% de ganancia y el 10. Entonces, desde ese punto de vista impositivo, ya corre una ventaja el armador en Paraguay, que todos los armadores en Paraguay son argentinos, que se fueron de acá, con respecto a nuestra matriz impositiva. Y otro elemento importante en la simetría es que también escapa a nosotros, ahora explicado, es obvio que escapa a nosotros, es que Paraguay tiene 3-4% de inflación por año. Nosotros tenemos 140 por año. No hay con qué darle. No, no, el armador argentino está en desventaja y si el gobierno no toma decisiones de decir, bueno, acá hacemos esto, para esto, es decir, alguna decisión política como la toma Paraguay. Paraguay cuando toma un remolcador o un proyecto, Marcelo, para hacer, y si ese 10-10-10 es un impedimento, el presidente saca un decreto donde el impuesto para ese buque o para ese proyecto es 000. Es decir, hay una Clarísimo, decisión política. Es clara entonces la situación. Es decir, esa asimetría también nos está jugando en contra. totalmente. Miguel, gracias. Julio, gracias. Nos reencontramos en un nuevo encuentro de La Argentina que necesitamos, el programa de Julio González Infran aquí en el Provincial. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la Gracias, oportunidad. Marcelo. Gracias, muy buen programa. Gracias. Gracias.